Javier, ya. Sí, ya lo sé. Las preguntas eran después, pero es que habéis terminado con algo tan bonito que me va a dar pie también para introducir a los compañeros del IES Las Breñas. Desde la Fundación trabajamos una idea muy parecida a ustedes, ¿no? Nosotros pensamos que las personas solo protegen lo que aman, pero solo aman aquello que conocen, ¿no? Y solo conocen aquello que les enseñan. Por eso yo soy un enamorado de la comunidad educativa y sobre todo de ustedes, de los profes que hay detrás y que muchas veces con muchos problemas encima sacan la energía y el tiempo de hacer esto, ¿no? Y al final nosotros que también participamos mucho con los chicos percibimos que lo que hay detrás es una gran necesidad de entender de dónde vienen, quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, y todo esto yo creo que nos acerca, o sea que vaya por delante mi reconocimiento a la labor que ustedes realizan, ¿no? En ese sentido hago extensible mis palabras para ustedes también. Pues tenemos la oportunidad ahora de compartir un rato patrimonio inmaterial de la botánica canaria. Don Francisco Gavantes Moreno, catedrático, bueno, sí, catedrático jefe del Departamento de Biología y Geología, y don Javier García Pérez, profesor de Biología y Geología, responsable del proyecto IES Las Breñas. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, buenos días a todos. En primer lugar, queríamos agradecer a la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma por habernos hecho partícipes pues, de este bonito proyecto, de sumarnos a ese Atlas del Patrimonio Inmaterial. Y bueno, también por supuesto agradecer a todos los docentes implicados y a los alumnos participantes, porque somos 7 docentes los que hemos participado, porque teníamos bastante alumnado, ahora lo veremos, en el grupo de segundo de la ESO. Y el primer reto que se nos vino encima a la hora de hacer este bonito proyecto fue cómo hacer que alumnado de segundo de la ESO se interesara por algo que posiblemente nunca antes había oído hablar. Hablamos del patrimonio. Entonces pensamos que quizás lo más adecuado no era ir directamente a saco con ellos y explicarles teóricamente qué era el patrimonio inmaterial, sino que quisimos despertar en ellos la curiosidad. ¿Cómo lo hicimos? Le lanzamos una serie de preguntas que detrás escondían unas anécdotas. Y entonces, a continuación, voy a hacer lo mismo con ustedes. Elegimos una y la traemos aquí de ejemplo. Y es la siguiente. ¿Sabían que una planta tan común llegó a inspirar una pequeña industria canaria de fabricación de chicles? Entonces, claro, ustedes imagínense en ese contexto, los chicos. Todos se quedaron como perplejos, mirándose los unos a los otros, diciendo, ¿y esto? ¿Y esto es cierto? Y claro, a continuación les explicamos que nuestra tabayba dulce, Euphorbia balsamífera, que es un arbusto muy común de lo que sería matorral costero, pues tradicionalmente se mascaba su látex y pues se convertían en esos chicles naturales, y que décadas más tarde inspiró a una pequeña fábrica canaria con el nombre registrado de Tabay, y eso fue en los años 40, 50 más o menos, y que luego se exportó a nivel nacional y demás, y tuvo su éxito. Es verdad que murió pronto porque se metió lo que era la industria ya pues mundial. Y claro, los chicos a raíz de esto se quedaron todos asombrados, empezaron a hacernos preguntas, ¿y esto cómo es esto? ¿Hay más plantas que tengan este tipo de uso? ¿O existe alguna otra anécdota u otra historia de otra planta que nos puedan contar? Entonces claro, habíamos logrado ese primer objetivo, ya los tenemos, ya están atentos. Entonces, lo siguiente, pues es un poquito cómo se origina este proyecto. Todo se origina porque Blasco, como no, viene a nuestro instituto y nos cuenta un poquitito cómo es este proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial, que junto con Luis Marante, que es nuestro compañero de Geografía e Historia, que es el coordinador de la Comisión de Patrimonio del instituto, pues hablamos y dijimos, oye, ¿por qué no? Venga, vamos a sumarnos. Y luego el Departamento de Biología y Geología fuimos los encargados un poquitito de coordinar esto. ¿Por qué? Porque elegimos la materia de trabajo monográfico, que está pues, dentro de nuestro departamento. Y a raíz de todo esto empezamos a caminar. Claro, lo siguiente era elegir, venga, ¿qué temática elegimos nosotros
para tratar el patrimonio inmaterial. Entonces, claro, nosotros barrimos para casa, somos biólogos, entonces digo, ¿por qué no elegimos la botánica? ¿Y qué usos esconde la botánica? ¿Y qué conocimientos hay en nuestra sociedad? Y lo siguiente que hicimos fue intentar, claro, no queríamos que los chicos, venga, pues vamos ahora a que los chicos aprendan un montón de nombres de plantas, o que por ejemplo, memoricen usos y sin más. No. Queremos algo más sencillo, pero a la vez ambicioso, y era que los chicos comprendieran que detrás de una planta puede estar una pequeña o parte de la historia de un pueblo. Y pues bueno, así arrancamos. ¿Cómo lo hicimos? Bien, como bien les conté, elegimos una materia. Esa materia implicaba 5 grupos de segundo de la ESO y un total de 114 alumnos. Sí, estuvo divertido. Y de todos los tipos, naturalezas, culturas, etcétera, etcétera. Lo primero que hicimos fue, vamos a elaborar un listado de 30 especies canarias, endémicas por supuesto, y que además estén en La Palma. Y en ese listado que hicimos del Departamento de Biología y Geología, solo le pusimos los nombres científicos. Nada más. No habían fotografías, no habían ni siquiera nombres comunes, ni pequeñas pistas de qué uso podría tener ese nombre científico. Y para sorpresa nuestra, esto hizo que el alumno dijera, ¡contra! Pues yo quiero saber qué pasa con este nombre, o qué pasa con esto, qué pasa con el otro, ¿no? Entonces despertamos todavía más curiosidad. Una vez teníamos ese listado, los dividimos en grupos, lógicamente, pero hicimos parejas o grupos pequeñitos, ¿vale? Y a partir de ahí, un portavoz de ese grupo elegía al azar el nombre científico pues, que más en ese momento pues, le interesara. Siempre y cuando no se repitiera dentro de ese grupo clase, ¿vale? Entonces, a partir de que tenían elegido ese nombre científico, ellos empezaban a investigar, tanto en fuentes bibliográficas que nosotros les recomendamos, como puede ser este ejemplo de aquí, que es de Pedro Luis Pérez de Paz, un gran botánico palmero, que es un libro un poco ya, pues tiene sus años, creo que es del 88, pero igualmente la información que tiene es bastante potente. Y creo que se hizo después una versión más nueva, no sé si era del 98 o por ahí. Bueno, pues con, por ejemplo, este tipo de ejemplos o páginas web que nosotros consideramos que estaban muy bien, y obviamente ellos también hicieron uso de la IA y demás, todo esto lo vimos, es inevitable, fueron construyendo esas fichas. Y quizás lo más importante es que también, como ven ahí, la familia entraba, era lo que nos interesaba, porque si queríamos trabajar patrimonio inmaterial, ¿cómo no buscar los conocimientos o parte de los conocimientos que todavía quedan en la familia, que quedan sobre todo en las personas mayores? Bien, pues a partir de toda esta coctelera y siguiendo los modelos que nos facilitó la Reserva Mundial de la Biosfera, se hicieron unas fichas, un total aproximado de unas 50 fichas, como pueden ver aquí. Estos son ejemplos de cómo empezarían las fichas, y bueno, elegimos 4 y las pusimos ahí. Y luego esas fichas fueron cedidas a la reserva para incorporarlas al atlas. Además los chicos hicieron unas presentaciones, no solo digitales, sino también manuales tipo Labbook también, para dentro de la clase presentar sus hallazgos que habían descubierto detrás de cada nombre científico. Y claro, por eso hay ese pequeño eslogan que partimos de la curiosidad a la investigación. ¿Vale? ¿Qué descubrimos durante todo este proceso? Bueno, lo primero, que al alumnado le cuesta muchísimo filtrar información. Ellos lo que hacen es, querido chat, tengo que buscar información de esto. Lo ven, copian y pegan. Y claro, vimos un montón de problemas. Primero, por ejemplo, cogían información donde se decía X planta tiene este uso, ¿vale? ¿Y dónde lo viste? ¿Qué apoyo bibliográfico hay aquí? Ya se quedan, pues no sé. Digo, pues entonces esto no nos sirve. O informaciones que eran contradictorias. O, por ejemplo, usos atribuidos a una especie que realmente no era esa especie, era otra, parecida. Entonces les enseñamos un poquitito a aprender a contrastar la información. Oye chicos, esto va más allá, investigar, hay que leer, hay que contrastar, hay que buscar apoyo bibliográfico, si no es tan sencillo. Pero quizás lo más bonito de este proyecto fue, cuando ya llevábamos un tiempo trabajando,
cómo llegaban de casa ilusionados y decían, oye, hablé con mi abuelo, oye, hablé con mi abuela, mi abuelo dice que esta planta se utilizaba como remedio de X cosa, o mi abuela me contó que se utilizaba esta planta como remedio para la tos o para lo que fuera, ¿no? Y claro, ahí vimos el potencial de este proyecto. Estábamos siendo testigos de que se estaba volviendo a transmitir estos conocimientos y ese patrimonio inmaterial volvía a arrancar, ¿vale? Y claro, por eso ese conectar las generaciones. Volvían a hablar con sus abuelos y eso para mí fue lo más impactante. Y cómo no, cambiar su mirada. Ellos empezaban a percibir que una planta, aparte de ser un organismo vivo, podía esconder historias detrás. Y claro, quiero compartir también una reflexión que tuvimos, que fue la siguiente. Cuando hablamos de proteger la biodiversidad, que es sumamente importante, por supuesto, y hablamos de proteger una especie, siempre nos centramos en, oye, vamos a proteger las poblaciones o vamos a proteger el hábitat, pero oye, cuidado, es igualmente importante proteger todos los conocimientos que se han generado alrededor de esa especie durante generaciones, es igual de importante. Y claro, y ahí es cuando llegamos a reflexiones como esta que les comparto aquí, que es cuando una planta deja de ser solo una planta y se convierte en una historia, el patrimonio empieza a formar parte de nuestra identidad. ¿Vale? Entonces, claro, estos chicos durante semanas vieron que una planta no solo es un organismo vivo, fotosintético, que nos ayuda muchísimo, sino que también descubrieron que detrás de una planta puede haber cultura, puede haber memoria y, como no, puede haber una identidad. Así que, hablando de esta temática, le cedo la palabra a Paco, que nos va a dar un ejemplo de una planta que tiene un enorme valor patrimonial. Gracias, Javi. Bueno, cuando Javi me pidió, porque realmente el peso del proyecto lo ha llevado a él, aunque yo también di trabajos monográficos en segundo este año, es que teníamos tantos alumnos que teníamos que darlos todos estábamos allí, ¿no? Entonces digo, contra Javi, pues a mí se me ocurre de las muchas plantas que tenemos con nombre específico canariensis, digo, vamos a elegir una que tenga que ver con un patrimonio interdisciplinar, ¿no? Y incluido el inmaterial, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta fue esa. Esto realmente, si hubiese sido una presentación, no hubiese aparecido la respuesta, ¿no? El sauce canario y tal, pero claro, la gente lo ve esto y efectivamente el sauce es un árbol, Salis canariensis es su nombre científico, que de alguna manera determinó, a pesar de que es probablemente el árbol canario más delicado en el sentido de que es el único árbol caducifolio que tenemos en la flora canaria, en la flora endémica, además es un árbol ligado a elementos tan delicados como son las corrientes continuas de agua, que las hemos perdido por la canalización y por los aprovechamientos, ¿no? Pero que quedan en la toponimia también, el barranco del río, la vega del río Palmas, en Fuerteventura incluso, ¿no? Que por cierto es el único río real que queda en Canarias, porque un río es una corriente de agua continua que desemboca en el mar, y eso solo ocurre en la vega del río Palmas, en Fuerteventura. O sea, es curioso que el único río de verdad de Canarias esté en Fuerteventura, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el sauce sirvió de referente a dónde podía haber asentamientos humanos, ¿de acuerdo? Porque el sauce está ligado al agua, el agua es la base de la agricultura, de poder beber los animales, etcétera, ¿no? Y de esa manera aparecieron toponimias que, curiosamente, en otras islas nadie duda en Fuerteventura de por qué Gran Tarajal se llama Gran Tarajal, uno de los pocos municipios que tiene una nomenclatura botánica. Localidades muchísimas, ¿no? Sabina, aquí, Tarajalejo también en Fuerteventura, pero municipios como tales solo tenemos a Gran Tarajal, al Sausal en Tenerife y a los sauces aquí en La Palma, ¿no? San Andrés y Sauce. Estoy convencido que y tenemos el último municipio de Canarias, que es el Pinar. A ningún herreño hay que explicarle por qué el Pinar se llama el Pinar, ni a ningún majorero por qué se llama Gran Tarajal el Gran Tarajal. Pero es probable que muchos tinerfeños no sepan por qué el Sausal se llama Sausal
Y no sé si al pueblo limítrofe habrá mucha gente que sepa que los sauces se llaman los sauces precisamente por este árbol, ¿no? En el uso tradicional también, desde muy antiguo, se sabía que, desde incluso la época de nuestros propios indígenas, se sabía que la corteza del sauce, de las diferentes especies de sauce que hay por todo el mundo, aliviaba el dolor y además bajaba la fiebre. Esto lo redescubre, mejor dicho, la industria farmacéutica y lo potencia con un proceso que es el acetilado, que al ácido salicílico que se obtiene del sauce, pues se acetilaba y teníamos el ácido acetil salicílico, que es la base de la aspirina, que probablemente es el medicamento más usado del mundo, ¿no? Pero más allá de los aprovechamientos que podemos tener desde el punto de vista farmacéutico, como les comenté antes, es el único árbol que pierde las hojas en el periodo de otoño-invierno de todos los árboles endémicos. O sea, ningún árbol de la laurisilva le pasa esto. Por supuesto, del bosque termófilo no le ocurre ni a las sabinas, ni a los acebuches, ni a las palmeras, ni los pinos, ni los cedros canarios, ninguno, ¿no? Solo le ocurre a este árbol. Pero además, en ocasiones nos encontramos al árbol pelado, y no es debido a que ha perdido las hojas, sino a que convive de manera, si no simbiótica, sí mutualista por lo menos, con un insecto. Las orugas de este insecto, que es una mariposa, se llama arañuelo. Qué raro, ¿no? Ese nombre para una mariposa, arañuelo. Bueno, pues eso obedece a que las orugas se comen prácticamente de folia en el árbol por completo, y además lo cubren de unas marañas a modo de tela de araña, de ahí precisamente el término de arañuelo, que le da a estos árboles un aspecto fantasmagórico. Sí, la sauceda más importante que hay en Canarias la tenemos en el fondo de la caldera de Taburiente. Si alguno de ustedes alguna vez ha pasado y ha visto los árboles llenos de esta maraña, ¿no? De esta especie como de manto fantasmal, ¿no? Casi jalonihuesco, pues se debe precisamente a esta oruga de la Hiponeuma gigas, que es realmente una mariposa, ¿de acuerdo? Es una mariposa, pero que desarrolla todo esto y que aunque deja el árbol pelado, no le afecta para nada y este árbol está acostumbrado a estar con ella. No solamente con este insecto, ¿no? De la misma manera que el cardón canario, también de apellido canariensis, ¿no? Euphorbia canariensis, se constituye lo que se llama una unidad cardón. El sauce canario también es un pequeño ecosistema en sí mismo y le da soporte a un montón de pequeños seres vivos que están interrelacionados a su vez entre sí. Por lo tanto, el sauce no es solo el árbol en sí, con una proyección humana en cuanto a información de dónde se puede encontrar agua para desarrollar la vida, la agricultura, la ganadería, sino que además da soporte a una serie de animales, y ahí están representados pues las aves, los invertebrados, los reptiles, y nosotros los seres humanos somos los representantes de los mamíferos, ¿no? En Canarias no había los mamíferos que llegaron fueron por sus propios medios solo los murciélagos y los ancestros de las ratas gigantes que se extinguieron, ¿no? Pero después vinimos nosotros con nuestro cortejo biológico. Bueno, pues esta utilidad, además de para el agua, también Nieves, tenemos ahí en la cestería, la artesanía, que se ha usado también porque había que recurrir a todo lo que la naturaleza nos ofrecía, y de esa manera, fíjense cómo imbricamos todo, la geografía con la toponimia, la artesanía con los aprovechamientos, la medicina popular con los analgésicos, la información, que quizás es lo más inmaterial de todo, o sea, el conocimiento de donde había sauces, había posibilidad de vida,
Es decir, que vemos cómo una cosa tangible, que es un árbol, se expande de manera inmaterial a todo el entorno de nuestra vida como personas que convivimos con ese entorno natural, del cual pues el sauce es un claro ejemplo, pero de que podríamos hablar exactamente igual del pino canario, Pinus canariensis, o de la palmera canaria, Phoenix canariensis, y daría para muchos más ejemplos que tenemos a lo largo y ancho de la geografía archipelágica, ¿no? Y yo creo que con esto y esta última reflexión pues terminamos la parte nuestra, que ya vamos un poquito apurados, ¿no? Gracias. ¿Qué te pasó? ¿Cuestiones? Jorge, cuestiones que tú con la educación... espera. Primero, aquí esto es verdad que no. Primero, darle las gracias y las felicitaciones a los 4 docentes que hablaron. Estas 2 últimas exposiciones vienen a contestar, en mi opinión, obviamente, todas las de las anteriores. O sea, aquí está la respuesta de cómo podemos conservar los saberes y los conocimientos. Y hay que hacerlo dentro de los centros. Dentro de los centros a todos los niveles. De verdad, yo una puntualización a los primeros, a Javi, a ti, no me acuerdo tú, y a Jair. Los niños no son pequeños. Los niños de primero y segundo de la ESO tienen buen tamaño, pues. Se los digo desde la experiencia. Es magnífico que hayan hecho ese trabajo con ellos. Y los de ustedes ni de coño, vamos. Con respecto a lo de los grupos y parejas y tal, yo entiendo que hay que administrarse de alguna manera, pero yo siempre es preferible, desde mi experiencia, que el trabajo sea uno para todos y que sea posible evaluar el trabajo que cada cual hace, porque si no, siempre hay algún palanquín y alguna palanquina por ahí. Pero además me encanta la exposición y es el broche del resto, Blasco. Qué bien lo hicieron. ¿Esto quién lo hizo? Está bien, porque o sea, a ver, ¿cómo podemos conservar todos los saberes y todos los conocimientos cuando las chicas no están? Cuando es que la gente está mayor y no se emplea, cuando Internet nos absorbe, cuando la pantallita, la IA y todo eso. ¿Cómo lo podemos hacer? En los centros de educación. Esto hay que integrarlo, y además el sistema de proyectos es precioso, porque el sistema de proyectos, el camino es el que te lleva al saber, dicho de una manera, o sea, y la frase última del broche de ustedes, que es la de la reserva, o sea, si no lo conoces, no lo cuidas. Y nada, yo estoy encantado. Pues no sé por qué estoy aquí hoy, pero yo estoy aprendiendo un montón. Toma. Me debo una caña. Te debo una caña, ¿verdad? ¿Alguna cuestión? Sí. Alfonso. Rápido, porque a mí es que los biólogos y su forma de ver el mundo me tienen enamoradísimo, ¿no? Y es algo que también estamos intentando de prospectar dentro de los proyectos que identificamos en la reserva como interesantes, que es la necesidad de aprender a ver sistémicamente, ¿no? Es decir, ese conjunto de relaciones que permanecen invisibles, ¿no? Que nuestra cultura hace que no los veamos y que verdaderamente es lo que sostiene todo, ¿no? Me parece maravilloso el trabajo que habéis hecho y me sumo a lo que apuntaba Jorge, ¿no? Yo creo que hoy cualquier proyecto, hablo por supuesto desde la Fundación, pero me atrevería a decir que cualquier administración pública lo que debe buscar es que, más allá de la herramienta que es en sí el proyecto, es que ayude a alfabetizar ecológicamente, en este caso, a los alumnos y nos enseñe a ver el mundo sistémicamente. Entonces, enhorabuena, felicidades, muchas gracias. Y una última cuestión. Víctor. Bueno, yo quería preguntarles un poco si, porque aquí, y sobre todo, a los 2 grupos, aquí, o por lo menos en el ámbito que yo conozco de Santa Cruz de la Palma, lo de los piques funciona estupendamente y de hecho, pues Mazo, pues uno de los alicientes es que mi cruz sea más chachi, o mi arco, perdón, o mi alfombra y tal, sea más chachi que el tuyo. Ese, o sea, entiendo que ese... O sea, y quería preguntar si realmente es eso, el ser un picado y tal y que igual,
por supuesto con un orden y un concierto, si creen ustedes que, o si lo han incorporado, o se incorporó de alguna manera con conciencia por parte de ustedes, o si detectaron que los chicos se picaron como un pequeño aliciente. Y no sé qué opinión tienen ustedes verdaderamente, como docentes contemporáneos, y pedagogos de la vida contemporánea, y se lo pregunto también a Carmencita para que no me esté aquí de convidada de piedra, que si creen que eso realmente tiene una utilidad o si estoy hablando paja chorrada. A ver, depende también de cómo lo hagas. Es decir, si lo controlas, no hay problema. Yo tengo una anécdota de hace unos años. Es decir, yo tenía 2 chicos que, pues, por las razones que fueran, no les gustaba estudiar, nada. Y eran, pues bueno, un poquitito, vamos a decir, especiales. Hasta que un día les dije, oye, yo creo que tú si te pones vas a sacar más nota que... ¿Cómo, profe? Y a partir de ahí se picaron y vamos, sobresaliente y un notable alto. Resto del curso no hacían nada. Entonces, ¿puede ser ese pique una herramienta positiva? Sí, si se conduce adecuadamente, creo. Y bueno, en Las Breñas que te voy a contar si hay piques. Que tenemos 2 municipios. No sé, aquí. A ver, nosotros en el alumnado ese pique no lo vimos. Ni lo fomentamos tampoco. Ni lo fomentamos tampoco. De todas maneras, por ejemplo, la elaboración de la alfombra se hace porque los niños no les dejan participar en los arcos. Entonces, se hacen desde el instituto y desde el Princesa Arecida para que ellos tengan cabida. Porque si no, en 1997 nos decían arriba que fue cuando empezaron. Y ellos, la verdad que ese pique no lo hemos visto. Que se pueda dar en otras asignaturas, no te digo que no. Es inconfesable. Nieves dice que no es verdad eso. Que no es verdad que Nieves. Que no dejan enramar a los niños en los arcos. Eso no es verdad. A nosotros nos dijeron que en 1997, cuando ellos empezaron a tener la alfombra, era 90. No se dejaba a los niños enramar. Eso no es verdad. Bueno, Adolfo que es el cronista. La alfombra, esa alfombra que ustedes hacen ahora, la que es el centro secundaria, se hacía incluso antes de los arcos. O sea, en los años 40, finales de los 40, esa alfombra estaba hecha. Algunas de las fotografías que puse de principio del siglo XX, esa alfombra ya se estaba haciendo. Lo que ocurre es que esa alfombra la hacía la misma gente del pueblo y polear que hacían el arco también. Y era hacer el tapiz, hacer el arco y hacer la alfombra. Luego esa alfombra la hizo algunos años la gente de la tercera edad y luego se dijo, mira, es que no podemos con todo, y como habíamos hablado de implicar a la gente de secundaria, eso se trató en el Patronato Municipal de Cultura muchos años, y la idea era que colaboraran al tiempo que enseñaban. Yo les felicito a ustedes por el trabajo que estaban enseñando ahora, porque de luego es algo único, no es fácil combinar todo esto, o sea, salirse de la línea tradicional del colegio y hacer una cosa como esta. Y creo que el trabajo es fundamental, es fenomenal. Cuando yo decía que el tema de relevo generacional, yo creo que es una sensación interna de alguien que lo está viendo dentro y que está costando que se incorpore. O sea, eso es una realidad no solo para el Corpus, en la fiesta de la Cruz, en la fiesta del barrio, en todos lados estamos teniendo ese problema. Pero también decía antes que esta misma sensación se puso de manifiesto en el año 80 y todo esto sigue vivo y sigue funcionando. O sea que yo creo que la labor tiene mérito y además se está haciendo bien y va seguro a dar resultados en el futuro. Tenía otro punto que se me fue ahora mismo de la cabeza, pero lo dejamos así porque yo creo que aún no hemos terminado, ¿verdad? No, nos quedan 2. Bueno, como los centros están encantados de la vida, sabrán que van a seguir trabajando el año que viene. Del pique, yo creo que más que pique, la competencia mejora el producto. Entonces, los barrios están pendientes y luego se observan y se evalúan. Y de esa competencia yo creo que el producto va mejorando año a año. Tiene que ser, iba a insistir, el pique al principio era brutal en los arcos de Corpus. O sea, el pique era no dejar ver absolutamente nada de lo que estaba haciendo al vecino, porque aquello tenía que ser novedoso, diferente y siempre mejor que el del otro. Esa rivalidad entre barrios sigue existiendo. Lo que ocurre es que yo, desde mi punto de vista, entiendo que la rivalidad tiene que ser con uno mismo.
y que lo que hace el otro debe servirme para incentivar mejorar mi producto. No con la realidad que muchas veces vemos en el fútbol, que consiste en poner el pie para que se caiga, entonces yo soy el mejor y voy a llegar antes. No es ponerse en contra del otro, sino que aquello que hace le sirva a uno para mejorar e intentar superarse a sí mismo. Vamos a Jorge.